Lo siguiente es distribuido por la llamada Berea do Brinco. Esta es la versión en audio de nuestro boletín informativo de mayo de 2024. El artículo destacado de este mes titulado ¿Es eterno el castigo divino? Fue escrito por nuestro fundador, Ted Hunt. Gracias por escuchar. Este artículo fue publicado originalmente en 1 de abril de 2001. Hay un movimiento creciente entre los cristianos profesantes hacia el universalismo, la creencia de que todos al final serán salvos. Uno puede en cierta manera simpatizar con aquellos que sostienen esta opinión. La eternidad es para siempre. No importa cuán justa sea la pena, el castigo interminable parece cruelmente excesivo. La sola idea de que el lago de fuego sea la morada eterna de cualquier criatura, no importa cuán malvada sea, es humanamente repugnante. ¿Podría Dios, que es amor, 1 Juan 4 versículo 8, realmente sentenciar a alguien al castigo eterno? ¿No encontraría un camino, de alguna manera, de que todos se salvaran eventualmente? La Biblia debe ser nuestra guía. Pero, ¿enseña la Biblia que los que dejan esta vida sin Cristo están perdidos para siempre? Jesús advirtió sobre el infierno repetidamente, refiriéndose a este por 14 veces. Pedro se refiere al infierno 3 veces, Santiago 1 vez, y las 4 veces que se menciona en Apocalipsis constituyen el resto de las 22 veces que la palabra infierno aparece en el Nuevo Testamento. Jesús se refirió al infierno como un lugar de tormento, como un fuego que nunca se apaga, Marcos 9, versículos 43 al 48. Eso suena como un castigo eterno, ¿pero para quién? Con una excepción, hay 2 palabras griegas traducidas como infierno en el Nuevo Testamento, Hades y Gehenna. La palabra Hades se traduce como infierno 11 veces y es la contraparte del hebreo, Seol, la única palabra para infierno en todo el Antiguo Testamento. El Seol era el lugar donde iban las almas y los espíritus de los muertos después de la muerte del cuerpo. Puesto que la misma palabra se usa para la morada de todos los muertos, el Seol o Hades debe haber acomodado tanto a los perdidos como a los salvados. Que este fue realmente el caso, y que su condición y experiencia fueron drásticamente diferentes, está claro por el uso bíblico de estas palabras tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la declaración profética de David, «No dejarás mi alma en el Seol», Salmos 16 versículo 10, fue citada por Pedro refiriéndose al Mesías, «No dejarás mi alma en el infierno», Hechos 2 versículos 27 a 31. Por lo tanto, el Seol y el Hades eran el mismo lugar y deben haber sido ocupados por los redimidos, ya que el Mesías estaba allí mientras su cuerpo yacía en la tumba. Que los perdidos también estaban allí, pero en un área separada, está claro por la declaración de Cristo de que cuando el hombre rico murió, en el infierno alzó sus ojos, estando en tormento. El hecho de que en su tormento pudiera ver a Lázaro y Abraham en consuelo, Lucas 16 versículos 19 a 31, indica además que los redimidos también estaban en el Hades, pero eran distintos de los condenados. Esa parte del Hades, a la que Cristo se refirió como el seno de Abraham, debe haber sido el paraíso, en el que Jesús prometió encontrarse con el ladrón creyente en la cruz ese mismo día. Lucas 23 versículo 43. En su resurrección, Cristo vació el paraíso y llevó a los que esperaban allí a la casa de su Padre de muchas moradas, Juan 14 versículo 2. Actualmente está en el cielo a la diestra del Padre, Hechos 7 versículos 55 y 56, Hebreos 1 versículo 3, 8 versículo 1, etc. Las almas y los espíritus de los creyentes que mueren hoy son llevados inmediatamente a la presencia de Cristo en el cielo en lugar de al antiguo paraíso. Pablo se refirió al estado de muerte como estar ausente del cuerpo, presente con el Señor. 2 Corintios 5 versículo 8, habló de su propio deseo de dejar este cuerpo de carne y estar con Cristo. Filipenses 1 versículos 22 a 24. Además, declaró que en el rapto, cuando Cristo desciende del cielo,
trae consigo las almas y los espíritus de los santos muertos, con él. 1 Tesalonicenses 4 versículo 14. Por lo tanto, deben haber estado con él en el cielo esperando el día en que se reunirían con sus cuerpos resucitados levantados incorruptibles de la tumba. Entonces, está claro lo que Cristo quiso decir cuando dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, la Iglesia, Mateo 16 versículo 18. Esta afirmación a menudo se malinterpreta en el sentido de que las puertas del Hades están de alguna manera en movimiento, atacando a la Iglesia, lo que no tiene sentido para las puertas. Sin embargo, tiene sentido si los redimidos estaban dentro de esas puertas cuando Cristo hizo esa declaración. Las puertas del Hades no pudieron evitar que Cristo vaciara el paraíso y llevara a la Iglesia al cielo después de comprarla con su propia sangre. Hechos 20 versículo 28. La otra palabra traducida como infierno en el Nuevo Testamento es Gehenna. También está claro que esto se refiere solo a ese lado del Hades donde los condenados estaban confinados y todavía lo están. Jesús se refirió al fuego de la Gehenna, Mateo 5 versículo 22. Y advirtió que sería mejor quitar un ojo o una mano que estorba y entrar en el cielo que hacer que todas las partes del cuerpo de uno sean echadas en la Gehenna, en el fuego que nunca se apagará. Mateo 18 versículos 8 y 9, Marcos 9 versículos 43 a 47, etc. Claramente, solo los condenados están siempre en Gehenna, que por lo tanto debe ser la parte del Hades, donde los perdidos están confinados. La muerte y Gehenna serán arrojadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, Apocalipsis 20 versículo 14. Allí el diablo, la bestia y el falso profeta serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20 versículo 10. Allí, también, los que adoren a la bestia y a su imagen, durante el reinado del anticristo, serán atormentados con fuego y azufre, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis 14 versículos 9 a 11. Por lo tanto, el destino final de los perdidos que han sido habitantes de Gehenna esperando su resurrección para condenación. Juan 5 versículo 29, es la muerte segunda, es decir, la separación eterna de Dios y de la vida verdadera. El Hades fue vaciado de los redimidos cuando Cristo, el precursor, como el corredor principal en los Juegos Olímpicos, Hebreos 6 versículo 20, ascendió al cielo y llevó cautiva la cautividad, es decir, a los cautivos. Salmo 68 versículo 18, Efesios 4 versículo 8. Así como los salvos son llevados al cielo para estar siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4 versículo 17, así también los perdidos serán llevados al lago de fuego para ser separados de Dios para siempre. Seguramente el lago de fuego debe ser lo que Cristo llamó fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, Mateo 25 versículo 41, es decir, no estaba destinado para los humanos. Es, por lo tanto, la mayor de las tragedias que los seres humanos vayan allí. Sin embargo, los que se convierten en seguidores de Satanás estarán para siempre con él en el lago de fuego, así como los seguidores de Cristo estarán para siempre con él en el cielo. En la medida en que se usan estas mismas palabras, si la palabra eterno solo significaría temporal para los condenados, entonces tendría que significar lo mismo para los redimidos. Por lo tanto, si hubiera un escape del lago de fuego, el cielo tampoco sería permanente. Habiendo establecido que así como la Biblia enseña la bienaventuranza eterna para los redimidos, también enseña el castigo eterno para los condenados, consideremos la pregunta con la que comenzamos: ¿por qué tiene que ser así? ¿Y cómo podría un Dios que es amor, 1 Juan 4 versículo 8, permitir que esto suceda? El por qué, por supuesto, se explica en parte porque, aunque el cuerpo del hombre es temporal y está sujeto al deterioro y la destrucción, el alma y el espíritu del hombre existen para siempre. De la creación del hombre leemos que Dios sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un alma viviente, Génesis 2 versículo 7.
La palabra hebrea para alma a lo largo de todo el Antiguo Testamento es nepes, y la palabra para el espíritu es ruach. En el griego del Nuevo Testamento, alma se traduce suche y espíritu, pneuma. Estas palabras tienen una variedad de posibles significados relacionados, pero el significado bíblico es claro por la forma en que se usan. El hombre es cuerpo, alma y espíritu, no solo cuerpo y alma o espíritu, y el mismo Dios de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5 versículo 23, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hebreos 4 versículo 12. Al carecer de espacio para distinguir entre el alma y el espíritu, debemos contentarnos con comprender que estos juntos constituyen a la persona pensante como distinta del cuerpo habitado. El viejo materialismo, con su punto de vista de que no existe nada más que la materia, ya no es sostenible ni siquiera para la ciencia secular. Se puede demostrar que los pensamientos y la inteligencia no son físicos. El cuerpo solo ha sido el medio por el cual la persona pensante, no material, que vive en su interior, ha sido capaz de funcionar en el universo físico. Cuando el cuerpo muere, no hay ninguna razón ni en la lógica ni en la ciencia, ni en la Biblia, para sugerir que el alma y el espíritu dejan de existir. El hecho de que el hombre, como un ser que piensa y experimenta, compuesto de alma y espíritu y siendo inmaterial, requiere un destino eterno del que no hay salida. El que somos eternamente responsables ante el Dios que nos creó y que, como pecadores, estamos separados de Dios en su perfecta santidad es racional, bíblico y claro para la conciencia de cada persona. La separación de la única fuente de vida trae la muerte física y espiritual. La única esperanza del hombre es el amor y la gracia de Dios. No hay nada que él mismo, como ser humano, pueda hacer para reponer o restablecer esta brecha entre él y su Creador. La pregunta entonces es por qué Dios, que se reveló a Moisés en el mismo monte donde dio la ley, como misericordioso y misericordioso, perdonando la iniquidad, las transgresiones y los pecados, Éxodo 34, versículos 6 y 7, no perdona a toda la raza humana y les da a todos un nuevo comienzo? Esa pregunta es especialmente desconcertante en vista de las numerosas declaraciones en las Escrituras de que Dios envió a su Hijo, para que el mundo sea salvo por él, Juan 3 versículo 17, que él desea que todos los hombres sean salvos, 1 Timoteo 2 versículo 4, y que no quiere que ninguno perezca. 2 Pedro 3 versículo 9. Si Dios es tan amoroso, ¿por qué no perdona universalmente a todos? El amor es solo una parte del carácter de Dios. Él también es infinita y perfectamente justo. ¿Cómo puede Dios perdonar a alguien que no admite su culpa? ¿Cómo puede perdonar a aquellos que insisten en que no hay nada por lo que necesite perdonarlos? ¿Y no sería una locura hacerlo? Si en su misericordia y gracia Dios simplemente pasara por alto la rebelión humana, ¿no sería eso perdonar el mal e incluso alentarlo? ¿No socavaría eso en sí mismo el control de Dios sobre su universo? Las leyes de Dios son esenciales para gobernar el universo físico. Los seres morales que tienen el poder de actuar destructivamente también deben ser gobernados por leyes o reinaría el caos. Si Él se retractara de sus leyes morales, ¿quién podría tener confianza en cualquier otra cosa que Dios haya dicho o vaya a decir? Cristo pidió a sus discípulos que oraran, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Mateo 6 versículo 10. Seguramente ese hecho indica que no todo es como Dios desea que sea en esta tierra. Los hombres se rebelan contra Él. El perdón solo puede estar de acuerdo con la justicia de Dios. De hecho, Dios ha provisto y ofrece perdón y nueva vida a todos, pero solo puede ser sobre una base justa. El amor de Dios no puede anular su justicia, como hemos recordado a menudo a nuestros lectores y como todos saben en su conciencia. La justicia de Dios exige un castigo por el pecado.
Solo a través del pago de Cristo de la pena completa en la cruz se ha hecho posible el perdón. Señalando este hecho, Juan el Bautista declaró de Cristo a sus propios seguidores: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1 versículo 29. Sí, Él es la propiciación, sacrificio expiatorio por los pecados de todo el mundo. 1 Juan 2 versículo 2. El problema es que las multitudes no están dispuestas a aceptar el perdón de Dios sobre una base justa, sino que quieren que Él las perdone injustamente. Las leyes morales son aún más importantes e impermeables al compromiso que las leyes físicas. Cada milagro, como la apertura del Mar Rojo, Cristo caminando sobre el agua o convirtiendo el agua en vino, el sol deteniéndose para Josué, etc., va en contra de las leyes de la física y la química. Sin embargo, pasar por encima de las leyes que gobiernan los acontecimientos físicos no afecta el carácter moral de Dios. Pero Dios mismo no puede anular sus leyes morales porque sería contrario a su mismo carácter y ser. Jesús dice: «La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero». Juan 12 versículo 48. Dios ha hablado y no puede retractarse de su palabra. El problema con el hombre rebelde es que no está dispuesto a dejar que Dios sea Dios, sino que insiste en que el Creador debe abdicar del control de su creación, renunciar a su carácter moral y a sus leyes y permitir que el hombre se apodere del universo y lo gobierne a su manera. Pero, ciertamente, el amor acepta al hombre tal como es, ¿no es así? Esa es la falsa y destructiva idea humanista del amor, promovida por el mundo secular. Aquellos que insisten en que el amor debe aceptarlos, tal como son, no saben nada ni del amor ni del sentido común. El amor de una madre hace que cuide de su hijo desde el momento en que nace. No tiene más sentido imaginar que el amor de una madre se contentaría con que un niño permanezca en la ignorancia porque no quiere aprender, o por el amor o deseo del niño dejarlo que coma solamente comida chatarra a medida que crece, y que por su amor acepte el deseo de su hijo de destruirse a sí mismo con drogas, prostitución o criminalidad. Sin embargo, se espera que Dios acepte al hombre rebelde tal como es. El amor que deja a la persona amada en una condición inferior a lo que puede ser no es amor verdadero. Por el contrario, el amor verdadero desea lo mejor y corrige a los que se están destruyendo a sí mismos, incluso de aquellos a quienes Él ha redimido y que han creído en Él. Jesús dice: «A todos los que amo, los reprendo y los castigo». Apocalipsis 3 versículo 19. Las palabras aceptación y tolerancia han sido abusadas y se han convertido en el mantra de aquellos que quieren que los dejen solos para destruirse a sí mismos. Tal es el deseo de las multitudes, quieren que Dios los deje en paz para que puedan hacer lo suyo. Al final, eso es exactamente lo que Dios hace a regañadientes. Después de suplicarles y tratar de persuadirlos para que acepten su perdón, que solo se puede dar sobre una base justa, a través del pago de Cristo de la pena por sus pecados, Él les da su deseo y los deja solos, por la eternidad. El hecho de que Dios no cediera ante el hombre ni se retractara de su palabra ni cambiara sus normas de rectitud y justicia, sino que se mantuviera firme en su palabra, será eternamente para su gloria. Por lo tanto, Dios será glorificado incluso en los que están en el infierno. Ese es un pensamiento horrible, pero uno al que somos conducidos tanto por las Escrituras como por la razón. Gracias por sintonizarnos. La llamada Verie Doborrin Code TBC. Por favor, visite nuestro sitio web doborrincode.org para acceder a nuestros archivos de radio en inglés que se remontan a 1999 y a nuestro boletín informativo en español que se remonta a 2004. También tenemos traducciones al español de algunos de nuestros libros. Tenga en cuenta que la mayoría de nuestros libros en español son gratuitos. Por favor, descarga nuestra aplicación y escucha gratis. Gracias por sintonizarnos. Esperamos que puedas visitar nuestro sitio web donde encontrarás una amplia variedad de temas. Hasta entonces, te animamos a escudriñar las Escrituras diariamente las 24/7.